Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carla Andrea Morales Orellana. Buenos días, mi Bueno, nombre es Mariel Rojas Cejas. ya, muchas gracias. Ya empezamos. Bueno, el agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esta se presenta en su forma líquida, sólida y gaseosa. Como bien sabemos, el agua ocupa un 70% de todo lo que es el planeta Tierra. Y el agua en realidad es un líquido elemento que es el que da el origen y el sustento de la vida. En realidad el agua como tal no tiene olor, no tiene sabor, tampoco tiene color, pero sin embargo el agua en la tierra contiene minerales y sustancias orgánicas en disolución que también le aportan un cierto sabor, algún tipo de olor, pero estas no son detectables. El agua también puede tener un aspecto turbio, porque a veces contiene partículas en suspensión. La distribución del agua en el planeta, del agua en general, tenemos un 97% está en los océanos. Es decir, que más tenemos agua salada en la Tierra que agua dulce. Un 9% es agua subterránea, que se encuentra en los glaciares también, en los polares, y en los ríos y algunos lagos hay un 2% de agua que es aprovechable para el ser humano y todos los seres vivos en general. Ahora vamos a ver lo que es el ciclo hidrológico del agua. En el ciclo hidrológico del agua se comienza con la evaporación del agua desde la superficie. Luego, a medida que ésta se va elevando, el vapor del agua se va convirtiendo en pequeñas gotas de agua que se forman y se condensan como en forma de nubes. Cuando las nubes se mueven y chocan entre sí, en algún momento se producen las precipitaciones fluviales, que son producidas por el propio peso del agua. Cuando la temperatura en la atmósfera es muy fría o muy baja, las precipitaciones suelen ser en forma de hielo o de nieve. Cuando el agua llega a la superficie de la Tierra, una gran mayoría se va hacia los océanos y son directamente aprovechadas por los seres vivos que habitan el mar. Una tercera fracción del agua que se precipita se filtra a través del suelo y se acumula formando acuíferos o capas de agua subterránea. Estas aguas que ingresan a la parte subterránea de la Tierra muchas veces emergen en forma de fuentes o también forman arroyos o ríos. Y tarde o temprano el agua va a volver a evaporarse y el ciclo vuelve a comenzar. Ahora vamos a ver lo que es la importancia del agua para todos los seres vivos en general. Por ejemplo, el agua en las plantas tiene una parte muy importante en la fotosíntesis y el proceso que las plantas tienen para convertir la energía del sol en comida. Por ejemplo, las moléculas de agua se combinan con el carbono para producir la glucosa que la planta utiliza como alimento. Y en sí, las plantas en general tienen un promedio del 75 al 90% de agua. Los animales terrestres están compuestos entre un 60 a un 90% de su peso corporal. Por eso suelen beber agua fresca. Esto es para que sacien su sed. También toman baños que son refrescantes porque el agua regula la temperatura corporal. Esto es especialmente en aquellos animales que viven en lugares muy cálidos, por ejemplo en África, que continuamente tienen que estar sumergidos en el agua para no tener choques de calor. También les ayuda
con mantener su piel, sus órganos internos, y también mejora su digestión de los alimentos, lubrica sus articulaciones, mantiene todos los órganos saludables y los sentidos que poseen en un óptimo funcionamiento. También les da energía para poder subsistir. En los animales marinos, normalmente en su mayoría poseen branquias, que son unos órganos respiratorios que solo estos animales poseen, y esto permite que el oxígeno del agua ingrese a través de su boca y sus vasos sanguíneos y transporten el oxígeno hacia su sangre y ellos puedan respirar normalmente sumergidos en el agua. Ahora vamos a ver la importancia y el volumen del agua que tienen los humanos. Los humanos, por lo general, tenemos un 60 a un 65% de agua. Por ejemplo, el ojo tiene un 95% de agua, el corazón un 75%, los músculos un 75% también. La sangre en su mayoría es agua, un 94%. Los pulmones tienen 85%. Los riñones un 83% y el cerebro también un 83%. Ahora vamos a pasar a la función que tiene el agua en sí en el ser humano. Podemos decir que el ser humano no podría sobrevivir más de 5 a 7 días sin beber el agua. Si bien el agua en el cuerpo humano es una sustancia muy abundante, también es un elemento que continuamente tenemos que reponer. Podemos estar incluso hasta 3 o 4 semanas sin ingerir ningún tipo de alimento sólido, comida, pero no así sin agua. Nos moriríamos en 5 a 7 días por deshidratación y todos nuestros organismos dejarían de funcionar. Por ejemplo, es esencial para que nuestro cuerpo, al sudar, elimine toxinas por nuestros poros. También evita que nuestro corazón trabaje más de lo que debería, porque la deshidratación provoca que los bombeos sean más rápidos, nos da una taquicardia y no llega suficiente oxígeno al corazón y podemos sufrir de un infarto. También necesitamos de mucho líquido para que nuestros riñones puedan funcionar correctamente, porque los riñones desintoxican nuestra sangre, todo nuestro organismo, y si no consumimos líquidos, entonces somos propensos a tener fallas renales o también tener algún tipo de cálculos renales, que es por falta de hidratación. También, al ingerir alimentos sólidos, necesitamos hidratar estos alimentos para que puedan pasar por nuestros intestinos y así poder eliminarlos para que haya una mejor digestión. Y a su vez, no solo eliminamos las heces, sino en las heces también están muchos tóxicos que pueden contaminar todo nuestro organismo. También, cuando no nos hidratamos correctamente, el cerebro sufre pérdida de memoria. También necesitamos del agua para nuestras células, porque estas permiten que nuestras células estén en un ambiente adecuado. Y también ayuda a que las células rojas de la sangre transporten oxígeno en forma más eficiente a todo nuestro organismo y que esta función hace que tengamos una mejor agudeza mental. También el hecho de beber agua en las cantidades correctas retarda el envejecimiento y alisa nuestra piel. Cuando una persona no se hidrata bien, se nota la sequedad en sus labios, generalmente tienden a tener más arrugas en la piel y también lubrica las articulaciones y disminuye la incomodidad que provoca la artritis o la artrosis en las articulaciones. Y algo muy, muy importante, el agua también en los seres humanos hace que nuestra temperatura sea la adecuada.
no tendríamos ningún tipo de problemas con el tema de la temperatura. Perdón, un segundito, por favor. También nos pareció muy importante tocar el tema del uso correcto del agua, ya que como en un principio hemos visto que el agua tiene solamente un 3%, solo ocupa un 3% del total del agua que existe en la tierra. Y lastimosamente, a medida que va creciendo la población, nuestras necesidades y a veces la forma inadecuada o la poca conciencia de utilizar el agua correctamente. Por ejemplo, en el punto número 1, normalmente ya sea tu ducha que tenga calefón de gas o también tenga, o sea, eléctrica, normalmente el agua no sale caliente directamente, entonces largamos el agua, esperamos a que caliente y ahí ya se desperdicia una gran cantidad de agua. Entonces sería bueno que empecemos cada uno de nosotros a tal vez tener la costumbre de agarrar un balde, recibir el agua que está chorreando, el agua fría, y esta misma agua podemos utilizar para regar, también para lavar nuestro coche o limpiar el patio. En el punto número 2, también cuando nos lavamos los dientes, normalmente no tenemos la costumbre de tener un vaso personal donde pongamos la cantidad de agua necesaria para enjuagarnos y no así largar el agua continuamente mientras nos cepillamos. Ahí más o menos se va en promedio 19 litros de agua que son desperdiciados. Y en el punto número 3, nos podemos duchar en vez de bañarnos, porque cuando nos bañamos igual desperdiciamos agua, cuando nos lavamos solamente la cabeza. En cambio, cuando nos duchamos, podemos aprovechar mientras nos ponemos shampoo o jaboncillo, cerrar el grifo y hacernos la limpieza y luego continuar con la ducha. Esto en promedio ahorra 150 litros. También cuando vamos al baño, a veces botamos una basurita en el inodoro sin haber hecho necesidades o escupimos y largamos toda el agua. Entonces ahí desperdiciamos entre 6 a 8 litros. En el punto número 5, también un consejo, una manera de reducir la cantidad de agua que se larga cada que entramos al baño. Podemos poner unas botellas con agua y así reduciríamos el volumen y la cantidad de agua que se gasta cada que entramos al baño. Y en el punto número 6, contrariamente a lo que muchas personas, sobre todo las personas que son de otra generación, piensan que la lavadora o el lavaplatos o el lavavajillas automático suele gastar mucha agua, pero no es así. Más al contrario, cuando uno usa la lavadora y programa correctamente, se ahorra hasta 80 litros de agua. También un consejo muy importante es que cada que viajemos podamos cerrar la llave principal de nuestros grifos para así evitar filtraciones que a veces no nos damos cuenta, no hemos previsto, no hemos hecho un mantenimiento y durante nuestro viaje no hay quien pueda decirnos que hay esta fuga y se va a desperdiciar mucha cantidad de agua. También no tomamos en cuenta cuando hay un pequeño goteo de agua, pensamos que no pasa nada, pero gota a gota el agua se va hasta 8.760 litros por año. En el punto número 9, como había dicho en el punto número 1, podemos usar el agua de la ducha para regar nuestras plantas. Y también podemos lavar nuestro coche con un baldecito y un trapo y tratar de gastar la menor cantidad de agua posible, porque el coche se va a volver a ensuciar a los minutos y sin embargo ya hemos gastado como 500 litros de agua aproximadamente. Y en las lavanderías, que son en lavaderos donde tienen maquinaria, gastan solo 35 litros. Ahora vamos a pasar a la problemática que tiene Cochabamba, sobre todo con el tema del agua.
La problemática ha sido de siempre, incluso hemos tenido una guerra del agua por este tema en el departamento de Cochabamba. Precisamente es por la escasez, la contaminación, el derroche, el acaparamiento y la mercantilización. Lastimosamente, muy aparte de que el agua en Cochabamba es bastante escasa, también está contaminada. Por ejemplo, en el río Rocha, es una clara expresión de nuestra máxima irresponsabilidad de todos los cochabambinos en general, porque hay conexiones clandestinas de alcantarillado, la gente cada vez que cierran el botadero de Caracara, van a botar su basura. También hay empresas que son inconscientes que botan químicos y lastimosamente esta agua llega hasta este río. Y muchas veces somos hasta testigos de todas estas malas costumbres y solo vemos, no hacemos nada. Y la recuperación, en realidad, de este río, por ejemplo, está relacionada con la descontaminación, también el encauzamiento. Se pueden usar las aguas residuales si se tiene una buena planta de tratamiento, pero hay que tomar en cuenta que la contaminación no solamente es del río Rocha. Podemos ver también la laguna Lalay, que está sumamente contaminada y cada vez es peor. Tenemos varios ríos, pero no tienen agua, solo tienen basura, desechos y sufrimos cada vez de mayor escasez. Lastimosamente, hasta el momento no se han implementado programas urgentes de saneamiento para que estos ríos puedan ser aptos para el consumo humano. Ahora vamos a ver el tema de la escasez. Como había dicho, aparte de no tener agua en Cochabamba, sufrimos de escasez. Este problema es continuo, siempre en la época de verano estamos pendientes de que si va a llover o no, pero lastimosamente, por más que llueva, la mayoría de nuestros ríos están contaminados. Entonces, esto nos obliga a nosotros como ciudadanos cuidar el uso, reutilizar, reciclar y hacer que el agua potable sea más abundante en Cochabamba. También podemos mencionar que el agua potable principalmente falta en la zona sur de Cochabamba y también en el área rural. También, lastimosamente, si bien hay escasez en Cochabamba, también hay zonas y hay lugares donde hay buena cantidad de agua, pero lastimosamente la gente no cuida el agua y empieza a derrochar. Y cuando la gente acapara el líquido, aparece con más agua de la que necesita. Entonces, hay en lugares donde hay más agua y en lugares donde realmente necesitan invertir en cisternas o estar pendientes de la llegada del agua. Esto es por falta de conciencia, ¿no? Porque no pensamos a veces que si bien nosotros tenemos agua, hay zonas en las que sufren por este líquido, que es un líquido elemento. En el área urbana, el uso del agua, por ejemplo, es inadecuado porque tenemos acciones de no utilizar baldes de agua y las gastamos a chorros. Por ejemplo, hay lugares donde lavan sus veredas con manguera, lavan sus autos con manguera y dejan correr el agua sin tener ningún tipo de remordimiento. Ahora podemos ver también que al igual que hay derroche, también hay acaparamiento del agua. Por ejemplo, en las zonas rurales, donde hay bastante agua, los comunarios a título personal ejercen presión, ejercen posesión de este líquido como si fuera de su propiedad y lastimosamente ellos piensan que por el hecho de tener el agua en su territorio, las aguas les pertenecen y ellos tienen el derecho de decidir a quiénes las dan o a quiénes no, porque no hay una regulación que permita que el agua sea distribuida de manera equilibrada y equitativa a toda la población de Cochabamba. Ahora vemos que también hay la mercantilización
es el uso del agua como un poder o beneficio económico. Y esto no solamente es en Cochabamba, sino que se está viendo este problema, por ejemplo, en México y en varios lugares del mundo, que el agua es un privilegio y tiene costos elevados. Esto se identifica cuando se establecen derechos en el acceso, uso y aprovechamiento sin considerar que todos somos responsables de cuidar y proteger el agua y también debemos ser solidarios entre otras personas que no la tienen. Lastimosamente hay una apropiación y acaparamiento y esto hace que el agua sea un negocio rentable y va en desmedro de la población más vulnerable, porque la gente que menos dinero tiene, cuando se va a vivir a un lugar no va a ver si hay agua o no hay agua, sino se va a ver el precio de la vivienda. En cambio, la gente que tiene más recurso económico, lo primero que va a buscar es un lugar donde no le falte agua porque la puede pagar. Ahora vamos a ver el abastecimiento y distribución del agua en Cochabamba. Por ejemplo, podemos ver que ese mapa cubre el 56% en el mapita, provee al 56% de la población el agua, pero no es la única que distribuye agua. Por ejemplo, hay aguas comunales, que son aguas extraídas de pozos, de ríos, de vertientes, y también hay tanques barriales o también hay venta en bloque. Un rasgo del grupo de las aguas comunitarias son autogestionadas por directorios, por OTBs, por juntas vecinales conformadas en los barrios, y estas están compuestas por los usuarios y por los accionistas, es decir, que hay un equilibrio de decisión también del agua, y por lo general se organizan en asociaciones, en comités, en juntas y en cooperativas. En cambio, CEMAPA es una empresa municipal con un directorio compuesto solo por representantes de la alcaldía y de la gobernación y también del Ministerio de Medio Ambiente. La dotación de estos sistemas comunales muchas veces es incluso más efectiva que el agua que provee CEMAPA, porque se estima que el 86% de la población que recibe este tipo de agua, su distribución es diaria y tienen agua durante las 24 horas, y muy aparte el precio de estas aguas son bastante accesibles, mucho más que las de CEMAPA. En cambio, la cobertura que tiene CEMAPA tiene una concesión de todo el municipio de Cochabamba, pero su red solo abarca el 26% del territorio y los sistemas comunes cubren el 41% con su propia red y un 33% de la población se abastece con carros aguateros, sobre todo la zona sur, que no tiene acceso tampoco muchos barrios no tienen acceso a las aguas de cooperativa. Lastimosamente, pese a que la red de los sistemas comunales es más amplia y abarca más porcentaje de la población, solo CEMAPA está considerada como la única empresa que puede operar e intermediar las condiciones de distribución del agua de la represa del proyecto múltiple de Misicuni, que ya lleva varios años y hasta ahora no da una solución real a los problemas de escasez de agua de Cochabamba. Ahora vamos a ver la contaminación y el desabastecimiento del agua que existe en Cochabamba. Por ejemplo, en la zona de Colcapirua se ha encontrado por estudios que hay metales pesados, como por ejemplo hay mercurio, hay también arsénico, que es una sustancia mortal. Y estas aguas, si bien hay en buenas cantidades, son aguas que no están tratadas correctamente. En la zona sur, el agua que les llega tiene materia fecal. Es decir, que la gente que consume el agua en la zona sur y no la hace hervir, lastimosamente son propensos a tener
a tener amebas, a tener yardias, a tener un sinfín de parásitos. Y en la zona de Sacaba también hay desabastecimiento de agua. La mayoría de la gente tiene agua en turriles y en pozos y también en cisternas. Entonces, como podemos ver en distintas zonas de Cochabamba, se tiene problemas graves de agua, y como la doctora en una clase nos dijo, que el cochabambino tiene 3 mascotas, 3 hijos, y también normalmente tenemos 3 parásitos precisamente por los problemas que existe en el agua de Cochabamba. Mi compañera va a continuar, doctora. ¿Alguna pregunta? Sigamos. Buenos días, doctora. La siguiente diapositiva, por favor. Mi nombre es María Rojas Cejas y yo voy a continuar con el tema. Agua Tengo potable. que hacer un paréntesis, jóvenes, porque debemos hacer un paréntesis aquí y vamos a volver a ingresar, ¿ya? Les paso a la otra reunión. Está bien, doctora. Tenemos que hacer un cierre.